Nos quedamos ahí. Primera de Corintios 2:6. Vamos a leer bastantito hoy. Gloria a Dios. Y Pablo viene hablando, haciendo una proclamación de quién es Cristo a los corintios. Y entonces les empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. Y dice, sin embargo, hablamos sobre sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta ahí después terminamos el capítulo. Pablo empieza a hablar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Una sabiduría que no se puede aprender académicamente. Podemos aprender mucho en este mundo, pero hay algo que el mundo no nos va a poder enseñar nunca, y es cómo Dios obra, ¿no? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, Pablo lo está hablando como qué es la voluntad y cómo Dios se maneja, cómo Dios obra, lo que Dios hace y lo que Dios es. Esa es la sabiduría que Pablo explica a los corintios, y el obrar del Espíritu Santo en medio de ellos. Los corintios eran una iglesia, una ciudad próspera en este tiempo. Eran prósperos y dice que gozaban y podían disfrutar de todos los dones. Estaban llenos de dones espirituales. Los corintios tenían los dones ahí. Podían gozar y disfrutar de todos los dones. Nada les faltaba espiritualmente. Ahora llegó un punto donde empezó a haber problemas en la iglesia de Corintio. Pablo fundó la iglesia ahí en Corinto. Es el fundador, quien juntó a un grupo de hermanos, hicieron la iglesia, pasó 1 año y medio, dicen Hechos 18, pasó Pablo 1 año y medio con ellos, les edificó bien, y Pablo lo que hizo se fue, porque era misionero, a otras iglesias. Y en ese interín donde Pablo no está, surgen problemas en Corinto, y no pocos problemas. Así como abundaban en dones espirituales, abundaban en problemas. Abundaban en problemas. Un problema que trata ahora cuando sigamos acá es que se dividían entre ellos. Se peleaban por diferencias absurdas. Se dividían aún dentro de la iglesia. El diablo generaba división. Y después tenían un montón de problemas. Tenían inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Corinto era donde estaba el templo de Afrodita, de Diana ahí. Así que ellos tenían un montón de problemas dentro de la iglesia, hacían cualquiera. Tenemos un caso ahí, después del 4 creo, o más atrás, que Pablo dice que juzga los casos de inmoralidad sexual, donde un miembro de la iglesia y otro miembro de la iglesia, que eran el hijastro y la madrastra, tenían relaciones sexuales. Así que Pablo, cuando deja Corintio, se sorprende por lo rápido que son llevados por la corriente de este mundo. Ahora, Corintio tenía una ventaja y una desventaja. Era rico como pueblo. Era una ciudad, tenía 2 puertos y estaba en su auge, su mejor momento. Pero Corintio había olvidado su pasado. Como 100 años antes de Cristo, en el 146 más o menos antes de Cristo, Corintio estuvo a punto de ser destruida como ciudad. Roma llegó y Roma la quería destruir, devastar por completo. Pero no la devastó, igual siguió durante muchos años, 100 años en miseria. Y en el 44 se le ocurrió a Roma, porque Roma en el momento se decidía lo que quería, se le ocurrió darle gloria a Corinto. Y mandó un cónsul y empezó a crecer. ¿Por qué? Porque los romanos eran vivos. Y vio que tenía 2 puertos, entonces dijo, de esta ciudad la vamos a hacer
una ciudad mercantil. Y Corintio empezó a crecer y se empezaron a envanecer, ¿no? Se empezaron a llenar de gloria ellos mismos. Y era una ciudad súper recontra grande. Dice que Corintio tenía 600.000 personas libres y 400.000 esclavos. Como 1 millón de personas en esta época. Eran un montón. Un montón, era como la ciudad de Montevideo. Somos pocos nosotros. Era mucha gente y el evangelio prosperó. Pero necesitaba siempre Pablo estar ahí, porque cuando Pablo se fue, empezaron a haber problemas. Entonces Pablo les escribe diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo tienen que ser en esta vida. Y Pablo les va a dar duro. Pablo les va a hablar seriamente. Y les va a hablar del mover del Espíritu Santo, de que lo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano, y le va a hablar de la madurez espiritual. Ya te lo digo para que te vaya poniendo el casco. Va a hablar de la madurez espiritual. Incluso en un momento que después les vamos a leer, le dice: yo a ustedes los fundé y les tendría que hablar como gente madura y adulta, pero les tengo que hablar como niños. Porque se han vuelto atrás otra vez. Pero Pablo siempre me asombra esto, y no solo de Pablo, sino de la Biblia entera, y podemos verlo en Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. Dios siempre marca lo mejor, ¿no?, de nosotros. Incluso estando mal, Dios ve lo bueno, ¿no? A las 7 iglesias le dice lo mejor. Le dice: yo he visto tu fe alguna, yo he visto que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y Pablo le dice acá, empieza hablando con todo lo que Dios los ha bendecido, les ha dado dones, y le habla de la revelación del Espíritu Santo. Y le dice ahí, en el 9, cosa que ojo no vio, o sea, repasa lo que está escrito antes, en el Antiguo Testamento, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vale la pena seguir a Cristo, les está diciendo. Vale la pena seguir el camino de Dios. Va a ser un camino donde quizá tengas que luchar contra tus propias fuerzas, contra tu propia humanidad, contra tus creencias antiguas, contra tu pasado, contra los deseos de la carne, contra muchas cosas, incluso contra tu orgullo, contra todo lo que tengan ahí. Va a ser un camino quizá que se torne espinado a veces, que se torne difícil, pero vale la pena seguir a Dios. Vale la pena seguir a Jesús, porque este mundo podrá ofrecerte mucho. Y en esta simple frase del verso 9 le estoy diciendo todo esto, parafraseado. El mundo te va a poder ofrecer mucho, te va a ofrecer conocimiento y sabiduría, pero que no va a ser trascendente, que ahí se va a extinguir, va a ser perecedero. Todo lo que el mundo te ofrezca un día se va a terminar, y cuando se termine vas a volver a estar en miseria como antes. Pablo sabía de dónde habían salido los corintios, sabía cómo hablar, pero lo que Dios tiene, lo que Dios ha preparado, solo lo sabe Él. No te lo podés ni siquiera imaginar. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que ha preparado a los que le aman. Y Dios lo quiere revelar a su iglesia, a su pueblo. Dios se quiere dar a conocer. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte. Pero necesitamos caminar en ese camino de Dios, en ese camino del Espíritu Santo. Y seguimos leyendo del 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? No los escuché. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¡Gloria a Dios! Somos pueblo de Dios. Le dijimos que queríamos ser salvos, que Él tomara el control de nuestra vida. Entonces tenemos la mente de Cristo. Quizás no estamos completamente transformados, pero tenemos la mente de Cristo. Vamos en el proceso del caminar hacia la perfección en Cristo Jesús. Pablo le escribe a la iglesia y acá la iglesia tenía un problema diferente. Los problemas de la iglesia primitiva son exactamente los mismos problemas que tiene la iglesia, que tiene el mundo hoy en día. Han cambiado los tiempos, ha cambiado la forma, han cambiado quizá el sistema, la tecnología, pero los problemas siguen siendo los mismos. Y a Corinto sí que lo podemos comparar con cualquier problema de la iglesia porque los tenía todos. Pero tenemos la mente de Cristo. Pablo no les dice, uy, como se fueron, yo los fundé, como me dejaron a un lado. Incluso dice que en 2 Corintios va a decir, va a pasar un tiempo después de esta carta, y le van a pedir credenciales a Pablo que se presente. Que diga por qué él es apóstol. Y él lo había fundado. Pero Pablo, en vez de decir, bueno, muy creditos, ¿no? Arréglense las solas, no. Les escribe con amor, porque ese es el corazón de Dios. Dios no nos dice cuando nosotros decimos, yo tengo la mejor opción, ¿no? A veces conscientemente y le damos la espalda a Dios y caminamos en este mundo, y a veces inconscientemente, ¿no? En nuestra propia humanidad decimos, no, yo sé cómo resolver esto. Y Dios no nos dice, bueno, si sabes cómo resolverlo, arreglate solo, mijo. No, Dios está siempre ahí, ¿no? Nos deja a veces que nos quememos con el fuego, pero está siempre ahí. Y gloria a Dios por eso, y eso es lo que está mostrando Pablo. Ya que en el micrófono. Bueno, vamos a quedarse. Colapsamos, güey. Ahí. Eso está mostrando Pablo del corazón de Dios. Bueno, eso está mostrando Pablo del corazón, de lo que Dios es y cómo Dios se maneja. Y les está diciendo, sean espirituales. Disciernan lo que el Espíritu hace. Disciernan cómo se mueve el Espíritu. Y así es que van a poder caminar en Dios. Así es que van a poder vencerse a ustedes mismos, vencer las tentaciones que vengan más adelante. Así es como van a poder andar. Y dice ahí que la manera de conocer a Dios, la plenitud de Dios, es a través del Espíritu. A veces lo queremos entender a Dios con nuestra mente humana. Y es ahí que Dios se hace difícil de entender. Y se lo digo por experiencia. Porque ustedes ven que a mí me gusta todo la historia, cuando se fundaron, todo. Y en la mente humana es fácil entender las cosas. Pero en la mente no podemos entender lo que Dios es. Porque Dios es demasiado grande para entenderlo en nuestra mente natural. Y entonces, cuando pensamos en nuestra mente humana, es que llegan las dudas del corazón, llegan los problemas, llegan las dificultades y llegan los malos deseos también. Pero dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Les está diciendo ahí. El hombre natural no entiende cómo Dios obra, cómo Dios se mueve. Pero el hombre espiritual, o sea, si estás caminando con Dios, entonces vas a entender el mover de Dios. Y yo no sé si te pasó alguna vez que dijiste, no te entiendo, Señor.
No entiendo lo que Dios está haciendo. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó muchas veces. Situaciones que vos decís, Señor, no te entiendo. No entiendo qué querés, a dónde querés llegar con esto. No sé a dónde querés que yo vaya. ¿Qué querés que haga? Pero tu espíritu es el que te hace confiar de que Dios sigue teniendo el control, de que aún a pesar de que no podamos ver el obrar de Dios, Dios está haciendo algo. Tu mente no lo entiende, pero tu espíritu es el que te da el impulso para seguir en el camino de Dios, confiando en el Señor. Ahora, ¿quién gana en esta batalla mente-espíritu? A quien nosotros le demos más alimento, digamos. A quien nosotros le demos más lugar. Y ahí dice que el hombre espiritual entonces dice, todo lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y ahí, lo podemos entender así, ¿no? Como el dedo acusador. No, acá la Biblia dice que juzguemos todas las cosas. Pero en realidad Pablo está diciendo, todo lo estudia, lo ve. Lo ve todo y usa lo bueno. Usa lo mejor, lo que le sirva para seguir caminando. Y lo que no, se queda ahí en el camino. Se queda ahí. Nosotros decimos, cuando estudiamos la Biblia profundamente, o sea, con un estudio bíblico, tenemos cierta información que obviamente sale de la palabra de Dios, pero cuando yo expongo, hay un aspecto humano, mi tipo de personalidad, mi manera de hablar, que es humana. Ahora, en esa humanidad es cuando nos podemos equivocar. Y eso lo suplimos ¿cómo? Con conocimiento de Dios. Pero siempre hay una parte humana que yo tengo que someter al Espíritu de Dios. Y terminamos ahí el 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, porque ahora se va a poner interesante, de que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Lo que estaba pasando es que cada persona que iba, ellos se dividían y se decían, yo soy de Pablo, el fundador, ¿viste? Y otros, que eran otro maestro que había llegado a Corintio, decían, yo soy de Apolo. Y otros decían, yo soy de Pedro, porque Pedro también había andado por esos lados. ¿Y qué pasaba? Y se entraban a pelear entre ellos. Se peleaban, se dividían entre ellos. Y Pablo les dice, después les aclara, no son de nadie, le dice después. Leíste todo el 3, no te lo voy a leer todo. No son de nadie, son de Cristo. No son míos porque yo los fundé. Son de Cristo. Y tienen que caminar en Cristo. No tienen que mirar, de quién son. No, tienen que mirar su forma de vivir. Su forma de andar. Su forma de vivir en Cristo. Y vamos a leer Gálatas. Solo un verso. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y Pablo ahí les está hablando a los Gálatas de la obra de la carne y la obra del Espíritu. A los corintios les decía, están tan sumidos en ustedes mismos que se han vuelto niños carnales.
Y acá los Gálatas les está diciendo cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y si aceptamos un día vivir en Cristo, vivir en el Espíritu, entonces también caminemos cada día de nuestra vida en el Espíritu Santo. Y dispongámonos en Dios para que Él trabaje en nosotros y separe lo bueno de lo malo. Porque no somos perfectos. Pablo también dice, ni aún yo soy perfecto. Si fuera perfecto yo hubiese acabado mi carrera, pero no lo soy todavía. Pero una cosa hago, dice, sigo, me extiendo, me estiro hacia lo que está delante para alcanzar la salvación eterna, para alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una cosa hago, continúo, sigo. Que podamos vivir ahí, que podamos vivir en el Espíritu de Dios. Que podamos dejar a un lado nuestra carne, nuestra humanidad, y poder crecer. Y así adquirir madurez en el Espíritu. ¿Qué tema hoy no la madurez? ¿Qué tema la madurez, no? A veces pensamos que creciendo en esta vida y cuando nos salen canas, somos maduros. La madurez que tendría si fuera por las canas. Pero resulta que no. Resulta que la madurez es una forma de vivir y de pensar, según Pablo. Y no se trata de que nosotros no tengamos errores en esta vida. Se trata de dónde está nuestra prioridad. Y entonces la madurez se trata de ir creciendo en Dios, ir aprendiendo cómo Dios obra, lo que Dios hace, ir dejando lo que el Espíritu nos muestra que tenemos que dejar. Y esto abarca muchísimo. Abarca pecados, sí, los pecados son fáciles de ver la mayoría de las veces que estamos en Cristo. Pero abarca sistemas de conducta, formas de pensar, formas de actuar, formas de hablar, que a veces no son fáciles de ver. Lo grande es fácil de ver. Es fácil. Ahora, cuando las cosas son como más internas nuestras, es más difícil. Pero la madurez implica eso. Implica ir dejando que Dios obre en nosotros. Y hoy compartía en la meditación, Mariana, que tu sí sea sí, que tu sí, que tu no, que tu no sea no. Que tengamos palabra, ¿no? La palabra de que lo que yo digo, lo hago. Y se ha perdido. Y sí se ha perdido porque se perdió el compromiso. Ya no nos queremos comprometer con las cosas. La gente ya no se quiere comprometer ni siquiera uno con el otro. No nos casamos porque un papel no nos va a condicionar. Mentira, es porque no quieren comprometerse, no quieren un compromiso. Sienten que el papel les exige compromiso. Y en la vida humana no nos queremos comprometer. Y así también pasa que nos pesa el comprometernos con Dios. Y la vida en Cristo es un compromiso con Dios. Es un compromiso. Cuando yo dije, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, yo soy salvo por fe y por gracia, pero me comprometí hasta que no me muera caminar una vida con el Señor. Y gloria a Dios por eso, porque es la mejor vida que podría vivir. Eso es algo que se tiene que grabar en nuestra mente. Caminar con el Señor es el mejor camino. Vivir con el Señor es la mejor vida en la cual podría vivir. No hay otra esperanza, no hay otra forma mejor. A pesar de las dificultades en el caminar, vivir con Cristo es lo mejor. Si estás convencido de esto, aunque vengan dificultades, aunque vengan tentaciones, aunque vengan personas, vas a seguir en el camino del Señor. Vas a continuar, aun cuando no tengas ganas, tu madurez te va a hacer que sigas en el camino del Señor. ¿Cuántos se levantan todos los días con ganas de ir a trabajar? ¡Mentira! Capaz que si arrancaste, o sea, si no tenés tantos, pero 10 años después en el mismo trabajo,
Que mentira que tenés ganas de todos los días. No siempre te levantás con ganas. Ahora, ¿cuántos se levantan siempre que hay reunión con ganas de venir a la iglesia? Y ahí todos dicen, sí, mentira. No todos los días nos levantamos con ganas de venir a la iglesia. Es verdad, a veces estamos cansados, a veces estamos adoloridos, a veces estamos mal, un poco mal de salud y no tenemos ganas. Y no me refiero cuando estamos mal de salud, no. Y no tenemos ganas. Ahora, la madurez en Cristo nos hace saber que somos un compromiso que no asumí con la iglesia. Como Pablo les decía ayer a los Corintios, no lo asumí con la iglesia, lo asumí con Cristo. Lo asumí con Dios. No lo asumí con el pastor ni con el predicador, lo asumí con Cristo. Y por eso camino hacia adelante. Y esos son ejemplos, pero así también como no tenemos ganas de muchas cosas, a veces no tenemos ganas de seguir en esta vida. Y eso tiene un gran marco, ¿no? Un marco desde el desánimo hasta el marco de la depresión y el suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? Porque no quiere seguir viviendo. Porque no tiene esperanza en la vida. Y lo que nos va a hacer que podamos seguir viviendo en Cristo es saber que la mejor vida que podamos vivir la vivimos en Él. Y eso nos va a hacer comprometernos más cada día, porque si Cristo tuvo tan compromiso de que lo dio todo por nosotros, de que murió en esa cruz, derramó su sangre, lo soportó todo por amor a mí, un pecador que le dio la espalda a Dios, que negó a Cristo muchas veces, entonces, ¿cómo no lo voy a amar? Si lo dio todo por mí, ¿acaso va a querer algo malo para mí? Y no hubiese muerto en la cruz. Dios quiere lo mejor, cosa que ojo no vio, ya me iba a confundir, que oído oyó, ni que ha subido al corazón de hombre. En otra versión, que en su mente no han podido imaginar, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y si estamos aquí es porque amamos al Señor Jesús. Él obrará a nuestro favor. Y a nuestro favor implica que quizá también limpiará cosas que necesitan limpiarse. Gloria a Dios. Y viste que yo siempre le pongo título a las prédicas y hoy arranqué muy ahí y me olvidé decirte el título. Pero se llama Yo me rindo, tío. Y creo que Dios les está haciendo un llamado a los corintios de una vida de rendición, de una vida de abnegación, de negarse a sí mismos y de rendirse al Señor Jesús. Y te voy a leer, si encuentro, en Primera de Pedro 5, no lo busques. Primera de Pedro 5, 6. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Y dice ahí Pedro, humillaos bajo la poderosa o bajo la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Humillaos a Dios, ríndanse al Señor Jesús, ríndanse a Dios, rindan todo su ser a Dios, y Él va a hacer lo que necesitan.
en el tiempo necesario, que nos podamos rendir, que podamos rendirle nuestro corazón al Señor completamente. Es difícil, a veces nosotros pensamos, estoy rendido al Señor. ¿Qué? Y el monstruo habita ahí dentro de nosotros. ¿Por qué? Y no lo vemos. ¿Cuándo lo vemos? En las situaciones lo vemos. Cuando estamos ahí contra la espada de la pared, y ahí vemos que no me rendí tanto al Señor, que todavía le tengo que dar un palazo a la naturaleza antigua, que sigue ahí estando viva, estando latente, pero que si nos rendimos al Señor y caminamos en Él va a hacer una obra gloriosa en tu vida. Porque el mayor interesado acá en bendecirte, en que crezcas en Dios, en que camines en bendición es Dios. No es ninguno de nosotros. Yo te puedo querer muchísimo, pero Dios te quiere más. Dios te ama incansablemente. Y que resistamos al diablo, ¿no? Que resistamos la oposición. No solo se llama de resistir al diablo, como diablo, sino resistir a la oposición. Resistan a la tentación de volver atrás, de pensar mal, de dejarse estar. Resistan a la tentación de ser niños mañosos. Y a veces soy un niño mañoso, se me ha ido, ¿no? Pero hace varios años atrás, con el Señor, era recontra niño mañoso. Se me olvidó. Me iba al baño a orar ahí, porque viste que el baño es el mejor lugar para orar. Si no lo tenés, es el mejor lugar para orar. Me iba al baño a orar y me quejaba con el Señor. Y el Señor en su misericordia hacía. Hasta que me hizo madurar un poco. Yo sé que todavía me falta. Y vamos creciendo en el Señor. Dios quiere que crezcamos. Es cierto, a veces vamos a ser niños mañosos, pero el Señor quiere que sigamos creciendo. No podemos vivir toda la vida como niño mañoso. Tenemos que crecer en el Señor Jesús. Y la gracia de Dios que nos llamó nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso es un hecho y una realidad. Un propósito único. Más allá, Dios tiene un propósito para todos nosotros que prediquemos el Evangelio a los que no lo conocen. Extender la buena noticia, salvación. Pero Dios, aparte, dice, creo que en Efesios, que preparó un camino de buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Tiene un propósito para cada uno de nosotros, único. Yo no puedo hacer tu propósito. El de al lado no lo puede hacer. Vos tenés que hacer esas buenas obras que el Señor preparó, ese propósito para tu vida. Y sos el indicado y el único. Pero tenemos que rendirnos al Señor. Rendirnos al Señor. Y rendirse es difícil, ¿no? ¿Cuánto le gusta rendirse? Es complicado, ¿no? Es difícil entregarle todo, humillarse ante el Señor. Es difícil, no nos gusta humillarnos. ¿Viste cuando te peleas con alguien, esperás que el otro cambie? ¿Viste? Que el otro te pida perdón. Pero resulta que Dios nos llama a nosotros a humillarnos. Aunque tengamos razón. Porque la razón en nosotros siempre va a ser relativa. Pero que nos podamos humillar al Señor nuestro Dios. Derramar nuestro corazón a Él y decirle, Señor, yo te necesito. Yo me rindo a ti. Haz lo que tú quieras conmigo. Haz lo que tú quieras en mi vida. Y Pablo por eso escribe, ya no son esclavos de este mundo o de la carne, pero somos esclavos voluntariamente de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque me rindo a Él y Él hace en mí lo que Él quiere hacer. Y esa, dice Pablo, es la mejor forma de vivir, siendo aún esclavos de Cristo.
Jesús. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás o cómo querés vivir? ¿Estamos viviendo como niños? ¿Estamos viviendo como adultos? ¿Estamos madurando en el Señor, creciendo, caminando, esforzándonos? ¿O estamos esperando que nos lleve? Estamos esperando que alguien haga algo por nosotros. Dios quiere que podamos crecer cada día, que podamos mejorar cada día, que podamos confiar más en Él cada día. Y gloria a Dios porque Él trabaja en nosotros. Gloria a Dios porque no nos dejó. No dijo, uy, qué cabeza dura. Trabaja en nosotros. El Señor está ahí. Y dice, vuelvo a Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que podamos caminar agarrados de la mano del Señor, agarrados de la mano del Espíritu Santo que vive, habita dentro de nosotros. No está lejos, habita dentro de vos. Cuando aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vive adentro tuyo. Nos guía a toda verdad. Que caminemos agarrados de esa mano poderosa de Dios, que Él no nos va a soltar, que nosotros no lo soltemos, que caminemos cuando llegue la duda, el problema, la dificultad, las temporadas difíciles, que digamos, hay algo que tengo claro, que no voy a alejarme del Señor, que no lo voy a soltar, que a pesar de lo que pueda venir, yo sé que Dios está conmigo, que Dios me acompaña y que Él tiene un propósito para mi vida. Que podamos agarrarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe del Señor Jesús. Y yo el miércoles, te lo perdiste, contaba una experiencia en esto de caminar agarrados de la mano de Dios. Cuando yo tenía como 4 años, éramos brutos. Entonces salíamos una vez, éramos brutos. Una vez al mes íbamos a la ciudad. ¿Sí? Una película antigua. Y vivíamos en el campo. Y una vez al mes salíamos a la ciudad a hacer la compra que de todo el mes, lo que no comprabas ese día, sonaba, te tenía que esperar hasta el mes que viene. Y claro, viste que cuando no sos ducho con la ciudad, pasan cosas. Y los que conocieron a mi madre saben que se vestía así imponentemente, de rojo, pelo blanco, difícil de confundir. Y cuando íbamos caminando ahí en la vereda, como que me distraje por un segundo. Y me quedé colgado con una vidriera y siguieron caminando, me solté de la mano, ¿no? Y después miro y más adelante iba una mujer caminando idéntica vestida. De espalda, ¿no? Porque de frente tanto, yo sé que me falla, pero... Y no voy y me agarro la mano. Y no era mi madre, era otra persona. Y así como agarré, solté. Pero a veces nos pasa, ¿no? Nos confundimos en el camino del Señor, nos distraemos un segundo y nos soltamos de la mano del Señor. Y a veces agarrarnos de vuelta nos cuesta más. Le perdimos el enganche, el tiempo ahí, y nos cuesta, es como que tenemos que volver a recomenzar. Y a veces solo nos cuesta eso. Y con toda otra experiencia que me pasó cuando tenía un año menos, esos años eran terribles, ¿no? Tenía que ir de correa. Y era que salíamos del supermercado, no habíamos entrado todavía. Y se cobraba en cheque, en ese tiempo, te daban el cheque. Y mi madre llevaba el cheque en la cartera, no habíamos pasado por el banco a cobrar. Y aquí me llama una persona, con caramelos. Y saben cuánto me gustan los caramelos hasta ahora de adulto, ¿no? Y voy. Y mi madre, obviamente, cuando fui, porque el tipo ya me iba llevando cada vez más lejos con los caramelos, va mi madre, ¿no? ¿Y qué hacen? Le roban la cartera. Era un ladrón, era para alejarla del grupo ahí. Y le roban y sale corriendo. Y perdimos todo el sueldo de ese mes estaba en esa cartera, en ese papel que era el cheque.
Lo perdimos todo, todo. Y me acuerdo que, claro, era cheque. Entonces, enseguida el patrón, el dueño, dijo, bueno, no hay ningún problema, llamamos al banco, lo cancelamos, pero aún si el banco no lo cancelara, la misma plata que perdiste está acá. Dios es bueno y misericordioso, pero fíjate que hay una diferencia en las dos situaciones. En una solamente fue soltarse de la mano, perder un poco de tiempo y una como mala experiencia, pero en la otra lo podría haber perdido todo. Y ponía ese ejemplo porque así pasa en Dios. Podemos ir caminando en el Espíritu y de repente una distracción en nuestra vida hace que soltemos la mano de Dios y después perdemos tiempo y perdemos algún tiempo en el camino, cosas en el camino, pero nos agarramos de nuevo en el Señor y en su misericordia. Pero otras veces el enemigo puede estar ahí, dice ahí como Pedro decía, como león rugiente esperando, agazapado. Y otras veces ese alejamiento, esa soltada de la mano puede terminar con que perdamos mucho. Mucho. Quizás no todo porque el Señor tiene misericordia, pero lo podemos perder mucho. Mucho en el Señor. Y entonces volver al Señor lastimados. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nunca nos soltemos de su mano. Que caminemos agarrados de Él, porque Él sabe el camino por el cual tenemos que andar. Así que gloria a Dios. Esta prédica de hoy es un llamado a que le podamos rendir nuestra vida al Señor. Que nos podamos entregar completo a Él, decirle, Señor, lléname de tu Espíritu, guíame, dirige, agárrame fuerte. Yo no me quiero soltar nunca de tu mano, Señor. Quiero caminar contigo, quiero crecer contigo, madurar y permanecer en fe sin importar lo que pase en esta vida. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Cerra tus ojos ahí. Señor, te damos gracias.